Todo comenzó en una noche de invierno donde el frío era tan intenso que parecía congelar el aire mismo. Apenas había nacido cuando sus padres biológicos, por circunstancias muy duras y difíciles que no pudieron soportar, se vieron obligados a abandonarla a la puerta de una pequeña casa de madera situada en lo alto de la montaña. No tenían cómo cuidarla ni cómo darle un techo seguro, y con el corazón destrozado la dejaron allí envuelta en una manta, con la esperanza de que alguien bondadoso la encontrara antes de que fuera demasiado tarde. Minutos después, los padres de Tanjiro salieron de su hogar para revisar el estado de la nieve. Fue entonces cuando escucharon un llanto suave y delicado que venía del suelo. Al acercarse, descubrieron a la pequeña bebé temblando de frío, indefensa y completamente sola. Sin dudarlo ni un segundo, la recogieron con mucho cuidado, la abrigaron entre sus brazos y la llevaron al interior de su cálida casa, decidiendo desde ese preciso instante que ella se quedaría con ellos para siempre. Le pusieron por nombre Nezuko y la criaron con el mismo amor, respeto y cariño que si hubiera nacido de su propia sangre. Poco a poco fue creciendo al lado de Tanjiro, quien la recibió con alegría y siempre se encargó de cuidarla, acompañarla y enseñarle todo lo que sabía. Juntos pasaron los días, los meses y los años corriendo por los senderos, jugando entre los árboles y ayudando en las tareas del hogar, compartiendo risas, penas y cada momento de sus vidas. Ella creció sintiéndose parte de esa familia con toda su alma, criándose a su lado como si el destino los hubiera unido desde el primer instante para no separarse jamás. La noche anterior a aquel fatídico día, el aire en la montaña estaba tranquilo y la luna brillaba con suavidad sobre el techo de la casa. Tanjiro se quedó un momento a solas con Nezuko junto al fuego, sintiendo un impulso extraño en su corazón, como si algo dentro de él le pidiera que no guardara más secretos. Con voz pausada y mirada sincera, comenzó a hablarle sin rodeos, contándole detalladamente aquello que sus padres le habían confiado años atrás. Le explicó cómo una noche helada, mucho tiempo antes, habían salido y hallado una pequeña canasta abandonada a la puerta, donde ella descansaba indefensa, dejada por sus padres biológicos que no pudieron cuidarla. Le dijo con ternura cómo la habían recogido, abrigado y decidido a quedársela para siempre, criándola con todo el amor del mundo. Nezuko lo escuchaba en silencio, sorprendida por aquellas palabras que nunca antes había oído, mientras Tanjiro concluía diciéndole que, aunque no compartieran la misma sangre, para él ella siempre había sido la persona más importante de su vida, un regalo que el destino había puesto en su camino justo en ese hogar que la acogió cuando más lo necesitaba. Tanjiro emprendió su camino hacia el pueblo sin imaginar la tragedia que se cernía sobre su hogar. Al regresar, se detuvo en seco ante una escena desoladora. El silencio reinaba en la montaña y encontró a toda su familia sin vida, masacrada cruelmente. Entre la nieve y el dolor, sus ojos hallaron a Nezuko, quien seguía con vida, pero su cuerpo había sido transformado en el de un demonio. Con el corazón roto pero lleno de determinación, la cargó con cuidado y huyó con ella, dispuesto a protegerla a toda costa. Viajaron juntos sorteando peligros, hasta que en su camino apareció el Pilar del Agua, quien los interceptó con la intención de acabar con Nezuko por ser una criatura maligna. Tanjiro se interpuso valientemente entre ellos, suplicando por la vida de su hermana, resistiendo cada ataque sin retroceder un paso. Fue entonces cuando, ante la amenaza y el amor incondicional que él le profesaba, Nezuko pareció despertar de su oscuridad. Sus ojos cambiaron, se colocó frente a Tanjiro para defenderlo y mostró claramente que, aunque su forma había cambiado, su corazón y su lealtad seguían intactos, logrando conmover al guerrero y demostrar que aún conservaba su razón y su bondad. El Pilar del Agua envió un mensaje a su maestro contándole todo lo sucedido, y este aceptó sin dudar hacerse cargo de la formación de Tanjiro. Sin saber aún dónde irían, el joven continuó su camino junto a Nezuko, hasta que se toparon con un demonio al que lograron vencer trabajando en perfecta unión y valentía. Fue justo en ese momento cuando apareció el maestro del Pilar, quien los llevó consigo a las montañas para comenzar el entrenamiento. Allí, mientras Tanjiro se esforzaba al máximo cada día para convertirse en un gran cazador de demonios, Nezuko permanecía protegida y segura bajo el cuidado del anciano. Durante sus jornadas de práctica, Tanjiro veía a las almas de otros jóvenes que también habían intentado superar aquellas duras pruebas antes que él, lo que le daba aún más fuerzas para no rendirse. Poco a poco fue superando cada obstáculo, perfeccionando su cuerpo y su mente, hasta que llegó el gran momento. Logró pasar con éxito todos los exámenes, rompió la dura piedra y dominó por completo la técnica de respiración y concentración del agua. Una vez que logró romper la piedra, su maestro lo envió a la prueba final, no muy convencido, advirtiéndole con severidad que tuviera mucho cuidado y que procurara no morir en el intento.
El mayor desafío de todos fue enfrentarse al temible demonio mutante, la misma criatura que había asesinado a todos aquellos discípulos cuyas almas Tanjiro había visto durante su entrenamiento. Con gran esfuerzo y concentración, logró percibir el hilo de la brecha en los movimientos del enemigo, y con un solo movimiento preciso, cortó su cabeza, saliendo victorioso y con vida. Después, eligió el material especial para forjar su katana y recibió su uniforme oficial de cazador de demonios. Hecho esto, emprendió el camino de regreso. Al llegar al lugar donde los esperaban, fue recibido con un abrazo inmenso y lleno de alegría por parte de Nezuko, quien lo había extrañado profundamente, mientras su maestro también lo observaba con orgullo y alivio por haber regresado triunfante. A partir de ese momento, todo continuó tal como dictaba la historia original. Las batallas, los viajes y los enfrentamientos difíciles que los llevaron hasta el triunfo sobre las lunas superiores. Ya en paz y recuperándose de las heridas, Zenitsu Agatsuma notó con asombro que Nezuko había recuperado la capacidad de hablar y, lo más increíble de todo, que el sol ya no le causaba ningún daño. Quedó deslumbrado por ella y se enamoró profundamente, pero al creer que Tanjiro era únicamente su hermano, comenzó a presionarla con mucha ilusión para que aceptara casarse con él. Nezuko, que apenas practicaba sus primeras palabras y miraba todo con dulzura y una sonrisa tierna, lo escuchaba con atención sin entender del todo la situación. Sin embargo, en ese instante algo cambió en el ambiente. Tanjiro sintió de golpe una punzada fuerte en su pecho. Eran celos, un sentimiento repentino que no esperaba tener. Sin pensarlo, rodeó con sus brazos a Nezuko en un abrazo protector y cercano, y se levantó de la cama olvidando por completo que todavía estaba lastimado por la reciente batalla. Con voz firme le dijo a ella que esa noche dormiría a su lado, y Nezuko asintió con confianza, aceptando sin dudarlo porque lo veía como al hermano que siempre la había cuidado y amado. Mientras tanto, en el fondo de su corazón, Tanjiro se sentía confundido, pues no lograba comprender qué era lo que le pasaba. Había sentido algo mucho más intenso y poderoso que cualquier cosa que hubiera experimentado incluso al lado del pilar del amor o de aquella hermosa chica que... Al ver a Tanjiro abrazarla y levantarse a pesar de sus heridas, Zenitsu Agatsuma dio un paso al frente con el rostro desencajado y alzó la voz protestando con mucha energía. «Oye, Tanjiro. Espera un momento, eso no se vale. No es justo lo que estás haciendo ahora mismo», decía agitando las manos en el aire. «Tú eres solo su hermano, nada más que eso. No tienes por qué comportarte de esa manera tan posesiva con ella. Nezuko no es una posesión tuya, es una joven hermosa, libre y amable que ya no corre ningún peligro, y merece decidir por sí misma. No te metas en medio de lo que está pasando entre nosotros como si tuvieras algún derecho especial sobre su tiempo o su compañía. Ella es solo tu hermana, ¿entiendes? Tu hermana. No puedes simplemente apartarme así como así ni decidir a quién debe elegir o con quién debe estar. Llevamos mucho tiempo esperando este momento, ella es increíble y yo la amo con toda mi alma, y tú solo actúas como si no tuvieras idea de lo que significa respetar sus deseos. Vuelve a la cama, descansa y deja que ella sea feliz conmigo, que soy quien realmente la valora y quiere cuidarla para siempre. No entiendo por qué te pones así de repente, siempre fuiste bueno y tranquilo, pero ahora pareces no querer dejarla vivir su propia vida. Ella no es de nadie, y mucho menos te pertenece a ti solo por ser familia». Nezuko, por su parte, lo miraba todo con sus grandes ojos dulces y una sonrisa tranquila, apenas entendiendo la intensidad de las palabras de Zenitsu, aún aprendiendo a expresarse y ver el mundo con claridad. Tanjiro, en cambio, aferró su abrazo con más fuerza, sin soltarla ni retroceder ni un milímetro ante las quejas, manteniéndose firme y serio, con esa extraña sensación en el pecho que le impedía ceder ni un solo paso frente a las peticiones del rubio. Zenitsu no se quedó callado y empezó a saltar de un lado a otro, agitando los brazos como si hubiera perdido la razón, poniendo una cara de súplica exagerada y graciosa. «Eso no puede ser. No me importa nada si es tu hermana o no. Yo no me la voy a quedar callada ni un solo momento. Ella es la flor más hermosa de todo el mundo y yo voy a ser su esposo sí o sí. No puedes ser tan egoísta y guardártela solo para ti. Déjala ser libre y feliz conmigo, Tanjiro, por favor, ten piedad de mi corazón enamorado. No me importa el parentesco, yo voy a luchar por ella hasta el final, no te la voy a dar ni aunque me ruegues de rodillas». Tanjiro, en lugar de ceder, lo miró con una seriedad tan absoluta que casi parecía otra persona, y sin soltar ni un milímetro a Nezuko, le respondió con voz firme. «No me importa lo que digas ni lo que pienses, Zenitsu. Mientras yo esté aquí, nadie se la va a llevar. Puedes quejarte todo lo que quieras, pero ella se queda a mi lado, es lo que siento y no voy a cambiarlo.
En medio de ese ambiente tan tenso y extraño, Nezuko permanecía muy quieta, sintiendo el calor protector del abrazo de Tanjiro y mirando a uno y a otro con sus grandes ojos suaves. De pronto, algo se movió en su memoria. Imágenes lejanas, una noche de invierno, el fuego de la chimenea y las palabras sinceras que él le había dicho mucho tiempo atrás, justo antes de que todo cambiara para siempre. Con el corazón latiéndole despacio y recuperando poco a poco su voz, habló clara y suficientemente alto para que ambos la escucharan perfectamente. Él me contó que yo no era de aquí, que sus papás me encontraron abandonada a la puerta, que no somos hermanos de sangre, que yo era un regalo que llegó a su vida, y que él siempre me vería de una forma especial. Al escuchar aquello, Zenitsu se quedó con la boca abierta y los ojos fuera de sus órbitas, tan sorprendido que parecía que iba a desmayarse en ese mismo instante, mientras Tanjiro se quedó en silencio, sintiendo como todo aquello que había guardado en secreto salía a la luz justo en ese momento. Zenitsu empezó a quejarse con lágrimas brotando de sus ojos como dos cascadas, retorciendo el cuerpo de un lado a otro con una cara de desesperación exagerada. No, no y no. Esto no puede estar pasando. Es totalmente injusto. Ya me habías quitado a mi otra prometida, aquella chica que tanto amaba y que yo estaba cortejando cuando nos conocimos. Ahora resulta que también me quieres apartar a Nezuko, la luz de mis ojos, mi único gran amor verdadero. Siempre te sales con la tuya, Tanjiro, eres un rival terrible que me arrebata toda felicidad. No es justo que el destino sea tan cruel conmigo y ponga a alguien tan excelente como tú en mi camino estorbándome en el amor. Parece que nací para sufrir desengaños mientras tú te quedas con todo lo bueno. Gritaba sin parar, incluso tirándose al suelo y rodando de un lado a otro como un niño pequeño haciendo un berrinche enorme, moviendo los brazos y las piernas al aire, poniendo caras tan graciosas y exageradas que cualquiera se habría reído sin poder contenerse. En medio de tanto alboroto, Nezuko se mantuvo tranquila y segura. Se acercó despacito y se pegó con dulzura al costado de Tanjiro, abrazándolo con fuerza y mirándolo con mucho cariño. Trató de hablar, pero todavía le costaba un poco y se le trababa la lengua al principio. Empezó suavemente, haciendo una pequeña pausa, y luego repitió con más claridad y ternura, te quiero mucho, hermanito. En medio de aquel alboroto, de pronto se abrió la puerta de golpe y entró Inosuke con su cabeza de jabalí, soltando carcajadas ruidosas y burlándose sin piedad de Zenitsu mientras lo señalaba con el dedo. Ja 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 ja. Mira nada más a este llorón. Se está quejando por tonterías otra vez. Parece un bebé al que le quitaron su juguete. Deja de hacer tanto escándalo, eres patético, da risa verte así de desesperado por una chica. Decía saltando de un lado a otro, divertido por la escena y sin dejar de molestar al chico rubio, quien solo podía quejarse aún más ante las bromas del guerrero. Entre risas y reclamos, el ambiente se fue calmando poco a poco. Tanjiro, sosteniendo suavemente a Nezuko, se alejó del resto sin hacerle caso a las quejas de Zenitsu ni a las bromas de Inosuke. Se dirigieron al lugar donde descansarían esa noche y, tal como lo había decidido, se acostó junto a ella, sintiéndose tranquilo y seguro a su lado, compartiendo ese momento de paz y protección tan especial. Mientras Tanjiro y Nezuko descansaban tranquilos, lejos de cualquier peligro, Muzan Kibutsuji trazaba sus planes en las sombras. Sabía perfectamente que la joven demonio había logrado desarrollar una resistencia absoluta a la luz del sol, algo que él había buscado desesperadamente durante siglos sin éxito. Su obsesión crecía con cada minuto. Quería apoderarse de ella para absorber ese poder único, volverse completamente inmune a la única debilidad que tenía y, de esa forma, convertirse en el ser más fuerte y absoluto que jamás hubiera existido, sin nadie capaz de detenerlo jamás. Todo transcurría de forma distinta a lo que se conocía. En una de las reuniones, Tanjiro se encontraba presente junto a Mitsuri Kanroji, la pilar del amor, quien no dejaba de observar su comportamiento. Cada vez que Zenitsu se acercaba a Nezuko con sus atenciones y halagos constantes, Tanjiro cerraba el puño con fuerza, miraba con seriedad y una sombra de celos le recorría el rostro, poniéndose tenso y protegiéndola sin dudar, como si temiera perderla. Aquella actitud era tan evidente y extraña que dejó perplejos a todos los demás pilares, que no lograban entender por qué reaccionaba así si solo se trataba de un vínculo fraternal. Finalmente, la curiosidad fue más fuerte y el pilar de la roca, quien siempre se mostraba sereno y observador, se acercó a él con voz tranquila y evidente confusión para preguntarle directamente. Tanjiro, disculpa mi duda, pero, ¿no es ella tu hermana? ¿Por qué te comportas de esa manera tan intensa cada vez que alguien se le acerca? Pareces no verla solo como familia. La situación fue tan notable que no pasó desapercibida para nadie, e incluso llegó a llamar profundamente la atención del patrón, Kagaya Obuyashiki.
Él, que siempre percibía con gran claridad lo que ocurría a su alrededor, observó con atención aquel comportamiento tan fuera de lo común y la tensión que emanaba de Tanjiro, notando que sus sentimientos hacia Nezuko trascendían por completo lo que se esperaría de un simple vínculo entre hermanos. Su semblante se llenó de una suave sorpresa y curiosidad, pues comprendió que detrás de esa actitud protectora y celosa debía haber un secreto o una circunstancia especial que aún desconocían por completo. El patrón, con su voz tranquila y sabia, repitió la pregunta con suavidad para aclarar la duda de todos. Tanjiro, perdóname por insistir, pero ¿es realmente Nezuko tu hermana de sangre? Tu forma de cuidarla y reaccionar ante los demás no se parece en nada al afecto común entre hermanos. Mitsuri Kanroji, la pilar del amor, estaba muy cerca y escuchó cada palabra con atención. Hasta ese momento, ella había sentido una atracción especial y un cariño creciente hacia el joven cazador, pensando que quizás había una oportunidad entre ellos. Pero al notar la intensidad con la que Tanjiro miraba a Nezuko y comprender la profundidad de ese vínculo único y exclusivo, sintió como su corazón se oprimía. Una sensación de desilusión y tristeza le recorrió el pecho, dándose cuenta de que los sentimientos de él pertenecían por completo a esa chica y que no había lugar para ella en su vida, quedándose con una expresión visiblemente decepcionada y melancólica. Esa noche, en un ambiente de silencio y respeto, Tanjiro sintió que ya no tenía sentido seguir guardando el secreto. Con voz firme y sincera, comenzó a relatarlo todo desde el principio. Les contó aquella gélida noche en que sus padres encontraron a una pequeña bebé abandonada a la puerta de su hogar, cómo decidieron acogerla y criarla con el mismo amor que si fuera hija propia, y cómo Nezuko creció sin saber jamás su verdadero origen, creyendo compartir lazos de sangre con ellos. Les confesó que él siempre lo había sabido, y que por eso, con el paso del tiempo y tras superar tantas pruebas juntos, lo que sentía por ella había crecido más allá del cariño fraternal, convirtiéndose en un afecto profundo y genuino que lo llevaba a protegerla con esa intensidad. Al terminar, el silencio reinó en el lugar, pero ya no había confusión en los corazones de quienes lo escuchaban. Por fin entendían la razón de su comportamiento y la naturaleza especial de su vínculo. En ese instante, como si el mismísimo Averno se hubiera abierto ante sus ojos, la atmósfera se volvió pesada, oscura y sofocante, haciendo que el aire mismo pareciera cortarse con cuchillo. De la nada, una presencia aterradora y majestuosa a la vez se manifestó frente a ellos. Muzan Kibutsuji, el demonio original, el ser que todos temían y que había causado siglos de sufrimiento, apareció con una calma que helaba la sangre, rodeado por una aura de maldad tan inmensa que hacía sentir a cualquiera como un simple insecto insignificante. Y no venía solo. Detrás de él, emergiendo de las sombras con una fuerza imponente y letal, se encontraban sus más terribles y poderosas subordinadas, las lunas superiores, los guerreros más fuertes y crueles que existían bajo su mando. Allí estaba Kokushibo, la primera luna superior, con su porte imponente, su espada mortal y esa mirada fría y cortante que parecía juzgar la vida de quien se le cruzara. Junto a él, Toma, la segunda luna, con esa apariencia engañosa y una crueldad que ocultaba bajo una falsa tranquilidad. Y al lado de ambos, Akaza, la tercera luna superior, el mismo demonio que había cobrado la valiosa vida del querido Pilar del Fuego, Kyojuro Rengoku, dejando una herida imborrable en el corazón de todos los cazadores. La intención de esa formación tan aterradora era clara y no admitía dudas. Habían venido con todo su poder concentrado, sin prisas ni rodeos, con el único y absoluto propósito de llevarse a Nezuko a cualquier precio, arrebatársela de sus manos para cumplir los planes de Muzan y obtener así la inmortalidad y la invulnerabilidad ante el sol que tanto anhelaba. No había rastro de miedo en ellos, solo una confianza arrogante y devastadora, seguros de su fuerza superior, dispuestos a aniquilar a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino, convirtiendo ese lugar que momentos antes era de paz y confesión en un verdadero campo de batalla donde el destino de todos se jugaba en un solo segundo, frente a una amenaza que superaba todo lo que habían imaginado enfrentar. Kokushibo, Toma y Akaza no perdieron ni un instante y se abalanzaron con ferocidad absoluta sobre los pilares, desatando una lluvia de ataques devastadores que pusieron a prueba cada gramo de fuerza y destreza de los guerreros humanos. El choque fue violento, llenando el espacio con el sonido metálico de las espadas y el estruendo de las técnicas más poderosas, mientras los cazadores luchaban con todo su valor por contener el avance de esas aterradoras potencias. Mientras la batalla general estallaba a su alrededor, Muzan Kibutsuji no se detuvo ante nadie ni se distrajo con el combate. Con una velocidad sobrenatural y una avaricia insaciable, se dirigió directamente hacia Nezuko con la única intención de apoderarse de ella y devorarla sin piedad para robar su don.
Pero Tanjiro, con el corazón lleno de coraje y una determinación inquebrantable, se interpuso en su camino al instante, empuñando su espada con ambas manos, poniéndose frente a la joven como un muro infranqueable y desafiando al rey de los demonios cara a cara, listo para resistir lo imposible en la lucha más grande de su existencia. Muzan sintió una furia indescriptible al ver que un simple humano se atrevía a interponerse en su camino, frunció el ceño con desprecio absoluto y rugió con una voz que helaba la sangre. «Quítate de mi paso, insignificante basura. No tienes ni la más mínima idea de quién soy yo para osarte desafiar». Sin inmutarse ante sus insultos, Tanjiro cerró los ojos un instante, concentró todo su ser y desató con una valentía sobrehumana la danza del dios del fuego, movimientos fluidos, ardientes y llenos de espíritu que había heredado, lanzando un ataque directo y certero contra el demonio supremo. Fue entonces cuando comenzó un duelo desigual y devastador, donde Tanjiro daba todo lo que tenía, empujando su cuerpo al límite absoluto, pero Muzan, con una calma aterradora y una superioridad aplastante, apenas se molestaba en defenderse. Esquivaba sus golpes con una facilidad insultante, burlaba cada uno de sus movimientos con una agilidad y fuerza que parecían no pertenecer a este mundo, y con cada contraataque no solo lo golpeaba físicamente, sino que lo humillaba profundamente, haciéndole sentir con cada gesto cuán diminuto, débil e inútil era frente a su verdadero poder, tratándolo como si fuera nada más que una molestia pasajera sin ninguna posibilidad real de hacerle daño. Al ver a Tanjiro recibir golpe tras golpe y luchar con tanta valentía a pesar de estar en clara desventaja, el corazón de Nezuko no pudo soportarlo más. El inmenso cariño y gratitud que sentía por él fueron más fuertes que cualquier precaución o miedo. Sin poderse contener ni un segundo más, se lanzó al centro del combate con ferocidad, dispuesta a darle una mano y proteger a quien siempre la había cuidado. Sin embargo, la diferencia de poder era abismal. Muzan reaccionó con una velocidad aterradora, la sometió en un abrir y cerrar de ojos, inmovilizándola con una fuerza aplastante y acercándose a ella con una expresión de ansia voraz, decidido a devorarla y absorber su don sin importarle nada más. Al verla atrapada y en peligro mortal, una desesperación absoluta invadió el alma de Tanjiro, encendiendo en su interior una fuerza que jamás había despertado antes. En ese instante límite, empujó su existencia hasta el borde y activó todo su potencial al mismo tiempo. Elevó su concentración al máximo, fluyó con la gracia y la fuerza de la respiración del agua, y entrelazó esos movimientos con la pasión y el fuego abrasador de la danza del dios del fuego, logrando una armonía explosiva y veloz que superaba sus propios límites, una mezcla de técnicas que desplegó con la única meta de salvarla a toda costa. En medio de la brutal confusión de la batalla, se consumó una pérdida devastadora. El pilar de la roca, el guerrero más fuerte y experimentado de todos, aquel que parecía inquebrantable como una montaña, cayó derrotado bajo el poderío inmisericordia de Kokushibo, la primera luna superior. Fue un enfrentamiento desigual y terrible, donde la inmensa habilidad y fuerza del demonio terminaron por imponerse, dejando su vida extinguida en el campo de combate y sembrando un dolor profundo y una desolación absoluta entre las filas de los cazadores, quienes vieron con horror cómo uno de sus mayores baluartes se desvanecía ante sus ojos. Muzan, con una crueldad fría y desmedida, comenzó a torturar a Nezuko sin el menor rastro de piedad, disfrutando al verla sufrir mientras soltaba carcajadas burlonas que taladraban la mente de Tanjiro. Lo miraba con desprecio y le escupía las palabras dolorosas más terribles. Le recordó con lujo de detalle aquella fatídica mañana en la que destruyó su hogar, confesando con orgullo que fue él quien acabó con la vida de cada miembro de su familia. Le contó con deleite sádico lo mucho que disfrutó de la masacre, diciéndole que sintió un placer inmenso al devorar las cabezas de sus pequeños hermanos uno por uno, y añadió con voz venenosa y cruel que su pobre madre había sido la que sufrió el destino más espantoso de todos, recibiendo tormentos y agonías que ni siquiera se podían imaginar, dejando claro que todo aquello fue solo por su puro placer y capricho. Muzan soltó una carcajada fría y estruendosa que resonó en todo el campo de batalla, llenando el aire de una maldad absoluta. Miró a Tanjiro con un desprecio infinito, casi asqueado por su simple presencia, y le dijo con voz cortante y cruel: «Y ahora, por fin, solo me queda ella, tu supuesta hermana, ese premio que tanto he buscado y que está a punto de ser mío para siempre. Y no creas que te voy a dar el alivio de la muerte, no eres digno de eso. Eres tan débil, tan patético y tan insignificante que quitarte la vida sería un verdadero insulto para mi grandeza y mi poder. Prefiero 1000 veces que te quedes aquí, vivo y hecho pedazos por dentro, cargando con el dolor de tu derrota, sabiendo que no pudiste salvar a nadie, ni siquiera a ella. Vive el resto de tu miserable existencia destrozado, sabiendo que nunca, bajo ninguna circunstancia, has servido para nada y que jamás podrás detener lo que yo soy.
Sus palabras golpearon a Tanjiro con más fuerza que cualquier golpe físico, hundiéndose en su corazón como cuchillos afilados, dejándolo sumido en una impotencia desgarradora mientras veía al demonio disfrutar de su sufrimiento. La tragedia no conocía límites. 2 pilares más cayeron bajo el poder despiadado de las lunas superiores, y para completar la desolación, el mismísimo patrón Ubuyashiki fue alcanzado y asesinado, dejando a todos sin su guía y luz esperanzadora. En medio de ese escenario de ruina total, Muzan continuaba con su brutalidad, clavando una y otra vez sus manos afiladas en el pecho de Nezuko sin descanso. Aunque la joven demonio gritaba de dolor, su cuerpo se regeneraba instante tras instante, obligándola a sufrir en un ciclo interminable de tortura. Con una sonrisa fría y calculadora, el rey de los demonios miró fijamente a Tanjiro y le ofreció con voz engañosa y seductora: escúchame bien, humano patético, si decides entregarme a tu hermana sin seguir luchando ni estorbar más en mi camino, yo puedo otorgarte un regalo que está muy por encima de tu miserable condición. Te convertiré en un demonio poderoso, en una luna demoníaca. Tendrás fuerza inmensa, dejarás de envejecer y podrás vivir para siempre, siempre y cuando aceptes servirme con absoluta lealtad y obediencia eterna. Hablaba sin inmutarse, disfrutando del sufrimiento de ambos, mientras sus manos seguían hiriendo el cuerpo de Nezuko una y otra vez, demostrando que su poder era absoluto y que no tenía prisa, pues todo estaba bajo su control. Tanjiro cerró con fuerza los ojos y dejó que cada imagen, cada recuerdo y cada dolor se apoderaran por completo de su espíritu. Vio la cara de inocencia de cada miembro de su familia masacrada, el sacrificio valiente de los pilares que cayeron sin retroceder, la figura noble y serena de su líder Ubuyashiki inerte en el suelo, y sobre todo, vio el sufrimiento desgarrador de Nezuko, la persona que más amaba, siendo torturada sin piedad frente a sus ojos. También notó la inmensa angustia de Zenitsu, paralizado por el terror y la impotencia, y cómo los pocos guerreros que quedaban en pie eran aplastados sin piedad. Entonces, en medio de esa desolación absoluta, algo se rompió dentro de él y fue envuelto por una energía inmensa, ardiente y divina que jamás había experimentado antes. En su mente, una figura brillante y llena de honor se acercó a él. El espíritu del pilar de la llama, Kyojuro Rengoku, se fundió con su ser, entregándole toda su esencia, su fuego inextinguible, su valentía infinita y su firme voluntad de no rendirse jamás. Sin pensarlo más, con una velocidad que desafiaba la razón y un movimiento fluido y devastador que parecía provenir de un dios, blandió su espada, la cual comenzó a brillar con una intensidad cegadora, como si fuera puro fuego sagrado. En un solo instante, en un único tajo que pareció cortar el mismo espacio-tiempo, se abalanzó sobre sus enemigos. Antes de que Kokushibo, Toma y Akaza pudieran siquiera reaccionar, la hoja ya había pasado por ellos con una precisión mortal. El silencio siguió al impacto, y uno a uno, con una lentitud cruel y absurda, las cabezas de las 3 lunas superiores se desprendieron de sus cuerpos, cayendo al suelo mientras la luz de sus ojos se apagaba para siempre, derrocados por un poder que no pertenecía a este mundo. Muzan Kibutsuji se quedó petrificado, con la mirada fija en la escena que tenía ante sus ojos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su semblante, hasta hace unos momentos lleno de arrogancia y absoluta seguridad, se transformó en uno de pura incredulidad y horror al ver caer a las 3 existencias más poderosas bajo su mando, a las lunas superiores que creía invencibles, reducidas a nada en un solo parpadeo, en un movimiento que ni siquiera su propia vista pudo seguir con claridad. Sintió por primera vez en siglos un escalofrío genuino recorriendo su espalda, una sensación que le era ajena y que odió desde el primer instante: el miedo. Observó la figura de Tanjiro erguida, envuelta en esa luz abrasadora y divina que emanaba de su espada, un aura majestuosa y terrible que mezclaba la inquebrantable voluntad del agua con el fuego sagrado de los dioses, potenciada por el espíritu indomable del pilar de la llama que ahora vivía en él. No entendía de dónde había brotado esa fuerza descomunal, cómo ese humano al que minutos antes había humillado y tratado como basura, se había transformado en una entidad que parecía estar por encima de todo razonamiento, una barrera absoluta que se interponía entre él y su deseo más anhelado. El aire mismo vibraba con la autoridad que emanaba del joven cazador, y Muzan comprendió, con una claridad que le dolía en lo más profundo de su ser, que ya no se encontraba ante una simple presa, sino ante el único obstáculo real, el juicio final que había estado evitando durante toda su existencia, y que el campo de batalla había cambiado drásticamente, volviéndose incierto y mortal incluso para él. Muzan parpadeó, confundido por la repentina vacilación de su propio control. No había visto ni percibido el instante exacto en que ocurrió, su vista y sus sentidos se habían quedado atrás ante una velocidad que desafiaba cualquier lógica, pero al bajar la mirada con furia y sorpresa, comprobó aterrado que sus garras ya no sostenían a la joven.
El lugar donde Nezuko había estado sufriendo momentos antes estaba ahora vacío bajo su dominio, y al levantar la vista, con una rabia mezclada de estupor absoluto, la vio allí, segura, resguardada y suavemente abrazada por los brazos firmes de Tanjiro, quien la tenía pegada a su pecho protegiéndola con esa luz divina que seguía envolviéndolo. El cambio había sido tan inmediato y perfecto que parecía magia. El rey de los demonios se quedó con las manos vacías, sintiendo por primera vez en milenios que había sido burlado, superado y despojado de su presa sin haber podido hacer absolutamente nada para evitarlo, mientras aquel joven, a quien había considerado menos que una hormiga, ahora se erigía como un muro inquebrantable que separaba su codicia de lo que anhelaba con toda su alma. Los pilares que aún permanecían con vida, quienes habían estado al borde de la derrota y el agotamiento extremo, sintieron una nueva fuerza brotar en sus venas al presenciar aquel milagroso cambio de rumbo. Con renovada determinación, se pusieron de pie lentamente, apoyándose en sus espadas y en su mutuo compañerismo, con los ojos fijos en la figura imponente de Tanjiro que ahora irradiaba una luz sagrada e invencible. Muy cerca de ellos, el patrón Ubuyashiki, a pesar de sus heridas terribles y de estar al límite de sus fuerzas, respiraba aún con dificultad y observaba con asombro y esperanza renacida la escena, comprendiendo que el destino de todos había cambiado. En el centro del campo de batalla, la situación era totalmente contraria a lo que había sido hasta entonces. Muzan Kibutsuji, el ser que se creía omnipotente y eterno, se hallaba por primera vez en su historia luchando con una desesperación absoluta y sin rastro de su antigua arrogancia. Ahora era él quien retrocedía, quien se veía obligado a bloquear cada golpe con temor, quien se movía con inquietud frenética intentando por todos los medios proteger su cuello y evitar que la hoja luminosa de Tanjiro terminara con su existencia. El rey de los demonios, acostumbrado a dar dolor y muerte sin oposición, se encontraba acorralado, jadeando y esquivando milagrosamente cada ataque demoledor, sintiendo por fin en carne propia lo que era estar verdaderamente al borde del abismo y tener la muerte respirándole en la nuca a cada instante. Muzan, viéndose acorralado y sin salida, con el pánico empezando a dominar su orgullo, recurrió a su última y vil carta. Con voz ronca y llena de malicia, soltó una amenaza desesperada. No te atrevas a dar ni un solo paso más, maldito insolente. Recuerda quién soy y de qué estoy hecho. Tu preciosa Nezuko es una demonio, y yo soy el origen de todo su linaje. Si avanzas tan solo un centímetro más, con un simple pensamiento, con una sola orden mía, haré que su existencia se apague al instante. La mataré desde lo más profundo de su ser antes de que tu espada pueda siquiera rozarme. Lo dijo con tono engañoso y traicionero, intentando sembrar el miedo y la duda en el corazón de Tanjiro, buscando detener su avance a cualquier precio, valiéndose de la única ventaja que creía aún poseer, el control absoluto que creía tener sobre la vida de la joven. Tanjiro sintió como un miedo helado y genuino le recorría la espalda, un temor que le apretó el pecho y le cortó la respiración al instante. La amenaza había sido tan directa y real que no dudó ni un segundo de su veracidad. La imagen de perderla, de que todo el sufrimiento y el esfuerzo hubieran sido en vano, fue más fuerte que su propio impulso de atacar. Sus pies se clavaron en el suelo como si fueran de piedra, deteniéndose en seco de manera brusca, con la espada aún levantada y brillando con intensidad, pero sin poder avanzar ni un milímetro más, con el corazón latiéndole desbocado por la angustia y la incertidumbre, totalmente paralizado ante la posibilidad de causarle su fin con un solo movimiento en falso. Aprovechando aquella duda fatal y el momento de vacilación, Muzan no desperdició ni una fracción de segundo. Con una furia renovada y una velocidad aterradora, se abalanzó sobre él descargando una lluvia de golpes brutales y precisos. Sus ataques fueron demoledores, directos y feroces, impactando con fuerza inmensa contra el cuerpo de Tanjiro, lanzándolo con violencia hacia atrás y haciéndolo rodar por el suelo golpeado y lastimado, mientras el demonio reía con amargura al ver que su arriesgada estratagema había dado resultado, recuperando su ventaja y castigándolo sin piedad por haberse detenido. El impacto fue devastador y Tanjiro, ya sin fuerzas para resistir, sintió como esa energía divina que lo había envuelto comenzaba a desvanecerse por completo, abandonándolo poco a poco hasta desaparecer del todo. Su cuerpo, castigado por la brutalidad de los golpes recibidos, ya no respondió como antes. Sus piernas flaquearon, su espada perdió su brillo intenso y finalmente cayó de rodillas, para luego desplomarse por completo en el suelo, vencido y agotado más allá de cualquier límite humano. Los pilares que aún permanecían en pie observaban la escena con el corazón destrozado y una impotencia inmensa, viendo caer al único que había logrado lo imposible.
Al guerrero que en un solo instante había borrado de la existencia a las 3 lunas superiores, al ser que había tenido acorralado y al borde del abismo al mismísimo Muzan Kibutsuji, ahora yacía derrotado, sin su gran poder y sin capacidad de defenderse, sembrando en ellos una sensación de desolación profunda, al ver que la única luz de esperanza que había surgido con tanta fuerza se había apagado tan repentinamente ante sus ojos. Al verlo caer sin vida aparente y sumido en su derrota, Nezuko no pudo contenerse ni un segundo más. Olvidando su propio peligro y cualquier precaución, salió corriendo desesperada hacia él y se arrodilló a su lado para rodearlo con sus brazos, sosteniendo su cuerpo con inmenso amor y ternura. Con el corazón desbordado de sentimientos, se inclinó y unió sus labios a los de él en un beso puro y lleno de afecto, un gesto que revelaba sin palabras la profundidad de lo que sentía por quien siempre había sido su salvador. Pero en ese instante, la furia de Muzan no conoció límites. Al ver aquella escena y cegado por un rencor y una rabia incontrolables, olvidó por completo su gran plan, su deseo de inmortalidad y su objetivo principal de absorberla. Ya no le importaba el propósito de su búsqueda. Su mente solo estaba dominada por el odio y el deseo de destrucción absoluta. Con una expresión aterradora y maligna, decidió que ya no esperaría más. Quería acabar con todo de una vez por todas, borrar sus existencias sin piedad y descargar su ira devastadora sobre ellos, dispuesto a aniquilarlos ahí mismo sin importarle nada más que su venganza inmediata. Frente a sus ojos, en un acto cruel y repentino sin precedentes, el cuerpo de Nezuko estalló por completo, desapareciendo en un instante sin que pudiera pronunciar ni una sola palabra, dejando solo el silencio desgarrador de su pérdida. Aquella visión fue el detonante que encendió algo imparable en el interior de Tanjiro. Una furia absoluta, devastadora y sin límites, un dolor tan inmenso que rasgó su propia alma. Todo su poder, el que había parecido perdido, regresó con una intensidad 1000 veces mayor, brotando desde lo más profundo de su ser como un volcán en erupción. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor del mango de su katana, empuñándola con una determinación que trascendía la vida misma, entregando en ese único instante hasta la última gota de su esencia, su corazón y su existencia entera. Con un movimiento seco, rápido y brutal, que no dejó rastro ni tiempo para reacción alguna, blandió la hoja con una precisión aterradora, cortando limpiamente el aire y el destino, y en un solo golpe fulminante, la cabeza de Muzan Kibutsuji se separó de su cuerpo, cayendo al suelo mientras el rey de los demonios era derrotado de una vez por todas. Zenitsu e Inosuke corrieron con desesperación, junto a Mitsuri, el pilar del amor, lanzándose sobre él al mismo tiempo para detenerlo antes de que pudiera cometer el acto fatal. Zenitsu le sujetó con fuerza el brazo que sostenía la espada, llorando y suplicándole que no hiciera una locura, mientras Inosuke se abalanzaba por detrás inmovilizándolo con todo su peso para que no pudiera moverse. Mitsuri se puso enfrente, con los ojos llenos de lágrimas, rogándole con voz temblorosa que pensara en todo lo que había logrado, que no se rindiera ahora que había liberado al mundo de la maldad. Entre los tres, con gran esfuerzo y valentía, lograron quitarle el arma de las manos justo a tiempo, impidiendo que se hiciera daño, mientras Tanjiro se debatía entre sollozos, totalmente consumido por la angustia y la desesperación. Tanjiro lloraba con una fuerza que le sacaba lágrimas a todos, gritando con voz rota y desgarrada: ¿Qué sentido tiene vivir? Yo amaba a Nezuko, ese maldito me la quitó. Mientras hablaba, forcejeaba con todas sus fuerzas contra los que lo retenían, logrando agarrar de nuevo su espada con una mano temblorosa, dispuesto a intentarlo otra vez, a acabar con todo el dolor que lo consumía desde adentro, sin importarle que los demás lo estuvieran deteniendo con todas sus fuerzas. Los demás seguían agarrándolo con firmeza, no dispuestos a soltarlo ni por un instante, mientras veían cómo su dolor lo llevaba a querer hacerle daño a sí mismo. El vacío que sentía era tan grande que no podía ver nada más allá de su propia desesperación, creyendo que la única salida era acabar con su vida. La pilar del amor y sus amigos más cercanos lloraban con él, compartiendo su dolor, y ella le dijo con voz entrecortada: yo también amaba muchísimo a Nezuko, por favor, ya no sigas sufriendo, no quiero vivir viéndote así. Pero justo en ese momento, unas manos suaves y firmes tomaron el arma y se la quitaron lentamente de las manos, dejándolo atónito. Al levantar la mirada, la vio a ella. Era Nezuko. Resultó que su cuerpo no había llegado a desintegrarse por completo. El ataque de Muzan apenas estaba cobrando efecto cuando Tanjiro lo decapitó al instante, y al desaparecer el poder del rey de los demonios, la capacidad de regeneración de la joven hizo el resto, reconstruyéndola poco a poco desde lo más profundo de su ser. Tanjiro, sin poder creerlo, se lanzó hacia ella y la abrazó con una fuerza desesperada, aferrándola contra su pecho mientras lloraba de pura alegría y alivio, temiendo que fuera una ilusión.
Se miraron a los ojos y, sin necesitar palabras, se fundieron en un beso lleno de todo el amor que habían guardado, de la gratitud de estar vivos y juntos de nuevo. Al separarse, con las lágrimas aún en las mejillas, ambos lo dijeron al mismo tiempo, con el corazón rebosante. Te amo, sellando su unión.